El contexto de la noticia. Los hechos a profundidad. Lo relevante. Análisis y opinión. Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. La gran mayoría de los pacientes con adicciones van a tener adicional otra patología que normalmente es lo que les llevó al consumo. Yo creo que los psiquiatras somos los que menos recetamos medicamentos que generan adicciones. Eso es un mito, fue un perfecto caldo de cultivo para todas las patologías mentales, entonces se incrementaron. Hola, en nuestra cuarta temporada de Información Ahora abordamos el tema de las adicciones. ¿Qué se consume en Querétaro? Liliana Tapia Guillén se dedica a las consultas privadas de psiquiatría y psiquiatría infantil y da clases de psiquiatría e internación médico-paciente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos contó cómo algunas patologías mentales causan una tendencia al consumo de sustancias y cuáles son los comportamientos que permiten identificar que algún joven está consumiendo sustancias. Escuchemos. Yo soy Liliana Guadalupe Tapia Guillén. Yo me dedico a las consultas privadas de psiquiatría y de psiquiatría infantil y en la Universidad Autónoma de Querétaro doy clases de psiquiatría y de relación médico-paciente y estoy en la coordinación de tutorías para ayudar a los chicos con algunas dificultades que van pasando. Ok, por ejemplo, en este caso, la psiquiatría sería como que después de que una psicólogo hace un diagnóstico, ¿ya lo envían allá o llegan directamente? Es muy variado cómo llegan los pacientes, pueden llegar referidos de un médico general, de un médico especialista de otra rama, por ejemplo, no sé, un cardiólogo lo puede referir, o un endocrinólogo, etcétera. Un pediatra, por ejemplo, también nos hacen muchas referencias y también los psicólogos nos hacen muchas referencias, pero también muchos pacientes llegan de primera vez con nosotros. Ahorita con redes sociales y demás que ya hay como un poco de mayor información y en algunos casos menos estigma, es más fácil que las personas puedan llegar directamente al diagnóstico con nosotros. En este tema de las adicciones, ¿qué tanto porcentaje les llega como? De psiquiatría hay una alta especialidad que es de adicciones, entonces pues quizá ellos son los especialistas que más ven, pero por ejemplo en el caso de nosotros de paidopsiquiatría, que es psiquiatría de niños y adolescentes, pues nos toca ver muchísimos pacientes que empiezan justamente durante la etapa de la adolescencia, entonces quizá puede variar un poco, pero por ejemplo, digamos en mi caso con adolescentes, pues quizá como un 10% de los chicos llegan a tener algún tema relacionado con el consumo, aunque sea experimental, aunque no propiamente sea una adicción, y quizá ya con adicciones, pues el porcentaje es menor. También tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes ya con adicciones llegan más bien a centros hospitalarios para desintoxicarse o incluso para tener rehabilitaciones que algunas pues son ortodoxas, algunas digamos están bien hechas y algunas de manera pues casi clandestina como algunos anexos y demás. Entonces no siempre nos llegan directamente a nosotros los pacientes, es variado. Ok, en esta parte de que sí tiene que tratarse el tema de salud mental para que no lleguen a esto de las adicciones, ¿qué es lo que debería de estarse tratando en este caso? Bueno, en el tema de las adicciones hay un término que se llama patología dual, que es cuando un paciente tiene consumo de sustancias adicional a otra patología o a otra psicopatología, por ejemplo, depresión, ansiedad, déficit de atención o cualquier otra patología mental. Entonces, la gran mayoría de los pacientes con adicciones van a tener adicional otra patología que normalmente es lo que les llevó al consumo. Entonces, definitivamente es muy importante tratarse en salud mental.
No en todas las ocasiones se hace por desconocimiento o por estigma. Es muy frecuente que los pacientes pues eviten decir que consumen sustancias, pero sí es muy, muy importante. De hecho, parte de lo que muchos países están haciendo es tratar de desestigmatizar la patología de adicciones y que lo veamos realmente como una enfermedad, o sea, una enfermedad en la que los pacientes pues no tienen esa voluntad de decir, sí, ya voy a dejar de consumir, que no es tan sencillo, que como a veces lo pensamos, como de échale ganas, ya deja de consumir y demás. Entonces, sí, desde ahí pues se tiene que tratar desde la salud mental para que sea más fácil o que tenga una mayor tasa de éxito el tratamiento. ¿Y hay una tendencia de alguna de estas patologías que pueda llevar a lo de las adicciones? Sí, de hecho hay incluso una relación entre, por ejemplo, eventos adversos de la infancia o patología mental con algunos tipos de adicciones. Entonces, por ejemplo, se ha visto, en algunos artículos se ha documentado que pacientes que han sufrido violencia durante la infancia o que pueden llegar a tener síntomas depresivos, en general procuran utilizar estimulantes tipo cocaína, anfetaminas y todo lo derivado. Otros pacientes que han tenido problemas de vínculo y demás tienen más tendencia, por ejemplo, a utilizar sustancias tipo opioides, codeína, morfina, bupremorfina, cosas por el estilo. Y otras personas, digamos, con pues estrés crónico importante y demás, pueden llegar a tener más consumo de sustancias depresoras como el alcohol, la marihuana, cosas por el estilo. Digamos que se utilizara la sustancia como tratamiento o como paliativo de los síntomas, y entonces eso genera que tenga el sujeto mucho más posibilidad de engancharse con esa sustancia. Entonces sí se han hecho como estas vinculaciones entre las diferentes patologías y el consumo de ciertas sustancias. Ok, en este caso con jóvenes, ¿de qué manera empezar a detectar como que estaría presente un consumo o que podría haberlo? Bueno, tal vez primero sería como identificar factores de riesgo. Chicos que, por ejemplo, son más aislados o que pueden llegar a tener como ya algunos datos de depresión o síntomas de ansiedad, o incluso, por ejemplo, algunos chicos con déficit de atención. Los chicos con TDA tienen un riesgo incrementado porque son chicos impulsivos y porque son chicos que tienen una característica que se llama búsqueda de lo novedoso. Entonces, como que buscan justamente esas situaciones de mucha adrenalina o de como un placer muy extremo. Digamos que biológicamente ya hay una alteración del circuito del placer, entonces tienen mayor riesgo de engancharse en sustancias. Entonces, quizá desde tener en cuenta como las características previas o basales de cualquier chico, y además si empieza a haber, por ejemplo, cambios en las actitudes. Actualmente, desafortunadamente, pues también hay una venta de alcohol muy importante, aunque en teoría legalmente no tendrían que poder comprar los menores de edad, pues la realidad es que los vapeadores, el alcohol y demás, pues les es sencillo poder adquirirlos. Entonces, eso aunado también a si son chicos, por ejemplo, también aquí hay ciertas tendencias. Si es un chico extrovertido, que le gusta salir de fiesta, que le gusta juntarse con chicos más grandes, que le gusta juntarse con chicos que ya tienen algunas conductas adictivas y demás, pues va a ser un chico con más riesgo. Entonces, es quizá fácil para los papás identificar cuando llegan en la madrugada ya con estados etílicos, que empiezan a consumir de manera más frecuente, que empiezan, por ejemplo, con consumo de drogas, por ejemplo, que empiezan a tener enlentecimiento en el habla, los ojos rojos, por ejemplo, cuando utilizan cosas como la marihuana, cosas, nada más que, bueno, en algunos casos, pues los papás no los detectan o no los ven en el consumo agudo. Entonces,
digamos que síntomas o características más crónicas, pues pueden ser cambios en la personalidad de los chicos, que empiecen a ser más irritables, cambios en los patrones de sueño, de alimentación, por ejemplo, que empiecen a dejar de hacer actividades que normalmente les generaban placer, por ejemplo, el deporte, que empiecen a cambiar el grupo de amistades. Esos serían quizá como algunos datos de O alarma. sea que sí habría como varias conductas que estarían dando como ese Foco rojo, sí, totalmente. Esas conductas que mencioné, pues creo que son importantes para que los papás las puedan tener en cuenta e identificarlo. Al identificarlo, bueno, aunque no me lo han preguntado, pero creo que es importante señalar que es muy importante no responder agresivamente. Hablando un poco de esto, de que hay personas que genéticamente o psicosocialmente tienen más riesgo de engancharse con las sustancias, no es que vayamos a justificar la conducta, sin embargo es entender que puede ser un chico que a lo mejor está viviendo situaciones emocionales difíciles y pues las drogas digamos, en lo agudo o en el corto plazo le generaron una sensación satisfactoria o una sensación al menos paliativa a esas emociones negativas. Entonces, si los papás reaccionan violentos, agresivos, te voy a correr de la casa, eres el peor, etcétera, pues entonces estamos reforzando como esos datos o esos síntomas emocionales negativos, y entonces va a ser mucho más fácil que los chicos recurran nuevamente a ese placer inmediato sin pensar en las consecuencias o sin pensar en el largo plazo. Los adultos son los papás y son quienes tienen que saber pues cómo actuar de la mejor manera. Ok. Y en esta parte, por ejemplo, de cuando no hay un consumo, pero se tienen como estos síntomas de salud mental, también se ha visto como que ya hay mayor incremento de personas que necesitan como algún medicamento, ¿no? Eso, pues, ¿de qué manera lo maneja la psiquiatría? Porque también se ha hablado mucho de esto, ¿no? De que luego hay algunos medicamentos que pueden causar dependencia, entonces eso también sería como algo contraproducente, ¿no? Ah, ok. En psiquiatría, de hecho, yo creo que los psiquiatras somos los que menos recetamos medicamentos que generan adicciones. Eso es un mito. Por ejemplo, los psiquiatras utilizamos las benzodiazepinas, que es el clonazepam, el prazolam y demás, pero ni siquiera somos los que más las utilizamos. Las usan más, por ejemplo, médicos internistas, médicos familiares, médicos generales y demás. Los psiquiatras, de hecho, tenemos, pues, digamos que un arsenal mayor de medicamentos que podemos utilizar en su lugar para no utilizar las benzodiazepinas. Esos medicamentos se utilizan en casos aislados, bueno, tampoco es como lo más raro, pero no es lo que más se usa. Hay otras opciones para el insomnio, para la ansiedad y demás. Entonces, lo ideal es ese tipo de medicamentos utilizarlos por periodos muy breves de tiempo, entre 1 mes a 3 meses máximo. Hay otros medicamentos que utilizan más los anestesiólogos, particularmente quienes se dedican al manejo del dolor, por ejemplo, los opioides. Entonces, esos sí tienen una capacidad mucho mayor, por ejemplo, para generar adicciones, que de hecho fue todo lo que pasó en Estados Unidos con esta epidemia de los opioides. Pero bueno, no es lo que se trata en psiquiatría. En psiquiatría utilizamos medicamentos, la mayoría, que no tienen este potencial adictivo. Y además, bueno, cualquier medicamento bien utilizado, partiendo de la definición de adicción, que es de consumir una sustancia y que eso empiece a afectar la vida de la persona, entonces no entraría en esa definición el medicamento. O sea, si el medicamento lo que está haciendo es mejorar la función escolar, familiar, personal, etcétera, sin provocar dependencia, sin provocar tolerancia, etcétera, pues entonces lejos estaría de cumplir esta definición. Entonces,
cuando hay chicos que tienen depresión y ansiedad, es importante que se traten como deban tratarse. Cuando hay síntomas leves a moderados, una buena red de apoyo, recursos psicológicos personales del paciente adecuados, digamos, la posibilidad de acudir a terapia, etcétera. En esas ocasiones no se da medicamento. Cuando los síntomas son de moderados a severos o hay un contexto más difícil, digamos familiarmente, escolarmente, personalmente, etcétera, entonces sí se tiene que dar medicamento. Y el medicamento tampoco es de por vida ni nada por el estilo, se da el tiempo necesario, digamos, bajo lo que los protocolos marcan para la recuperación de la persona y ya posteriormente se da de alta y se quita el medicamento. Ok, y respecto a este tema de la pandemia que se veía, pues que hubo un aumento en el tema de ansiedad, depresión. Y de consumo de sustancias. Ajá, justo eso. Sí, esas dos cuestiones pudieron también incrementar el consumo de sustancias en jóvenes. Sí, sí, la pandemia incrementó mucho la patología mental por el aislamiento. Digamos, si de por sí ya veníamos socialmente con una dificultad social, por ejemplo, menos cohesión social se llama, que es, por ejemplo, antes, pues todos conocíamos a nuestros vecinos o vivíamos cerca de los familiares, había como este apoyo, digamos, de comunidad. Eso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Ahorita es difícil, por ejemplo, conocer a las personas que viven a nuestro alrededor, a veces, si acaso, por el chat y cosas por el estilo, pero no hay esa cohesión que existía antes. Después de la pandemia, que empieza a haber este aislamiento mucho mayor, y aparte es un aislamiento ni siquiera voluntario, es un aislamiento impuesto, pues empieza, y además, bueno, con todo lo que conllevó la pandemia, pues la enfermedad o el fallecimiento de personas cercanas, el miedo a uno mismo enfermar, o sea, en esos momentos era un estrés bastante importante, las cuestiones económicas que estaban bastante también vulnerables, entonces son muchísimos factores psicosociales que aumentan el estrés emocional y aumentan la vulnerabilidad emocional de las personas. Y entonces, como lo mencionaba al principio, el consumo de sustancias de pronto es como un paliativo de las emociones. Y entonces, si también los recursos sanitarios estaban muy bajos, o sea, la posibilidad de ir al médico si no era por COVID, pues era difícil. Los hospitales estaban funcionando más en ese sentido hospitalario respiratorio, más que para otras patologías. Entonces, pues la gente usaba lo que estaba a su alcance. Entonces, y de hecho hubo desabasto, o sea, hubo muchas escenas que se veían en los supermercados de vacíos más bien de esa parte de alcohol y vinos y cosas por el estilo. Entonces, pues sí digamos que fueron muchísimos factores, fue un perfecto caldo de cultivo para todas las patologías mentales, entonces se incrementaron. Y eso, pues sí, conlleva a mucho mayor riesgo de consumo de sustancias, tanto legales como ilegales. Y en esta parte, ahora sí que, como hay una diferencia en el tratamiento que se da a un tipo de depresión y ansiedad de una persona, pues, que no está consumiendo a una persona que está consumiendo, ¿sí cambia en esa parte? Sí, sí cambia el tratamiento. Hay medicamentos específicos para disminuir un síntoma que se llama craving, el craving es la necesidad o el impulso de querer consumir. Digamos, el craving, hay como un craving emocional y uno cognitivo. Entonces, el cognitivo es todo lo que relacionamos de pensamientos con el consumo de sustancias. Pasarla bien, estar a gusto, estar contento, estar con amigos, estar relajado, etcétera. Todo eso es como lo relacionado socialmente al consumo de sustancias. Y el craving emocional es tal cual, digamos, como esa sensación placentera que provocan las drogas y que se genera un refuerzo o se relaciona, digamos, ciertas cosas
con la sensación, así como, por ejemplo, a veces tenemos ganas de ir al baño y vemos un baño cerca y las ganas de ir al baño se incrementan, o escuchamos agua y las ganas de ir al baño se incrementan. Ese es, digamos, un refuerzo fisiológico. Entonces, igual pasa con el consumo de sustancias. Si una persona que consume ve que alguien está fumando, por ejemplo, entonces va a venir como esa sensación de antojo de esa sustancia. Entonces, pues se generan este craving, y hay medicamento específico, o digamos, no hay ningún medicamento que lo quite por completo, pero hay medicamentos que disminuyen ese craving, y entonces en algunas ocasiones se tiene que dar un tratamiento combinado, es decir, el tratamiento para la ansiedad, depresión o la comorbilidad que esté teniendo la persona, y además el medicamento para el consumo de sustancias. También en algunas ocasiones eso se utiliza más, por ejemplo, en adicciones a opioides, se utilizan otros medicamentos muy similares a los opioides como para competir biológicamente o en esos receptores con esa sustancia, y que disminuya ese antojo. Entonces, el tratamiento sí cambia. Hay algunos antidepresivos que ayudan, por ejemplo, a disminuir el consumo o el craving del tabaco principalmente. Digamos que sí se va individualizando de acuerdo a cada paciente. Ok. Y también tienen identificado que pues se tenga algún mayor consumo de alguna sustancia que esté más presente. Como de las que son más frecuentes que se utilicen en la sociedad, digamos. Pues el alcohol y el tabaco, por ser legales, ¿no? Y entonces eso pues las vuelve de una mayor facilidad de adquisición, entonces pues son las más frecuentes. Y también el alcohol particularmente es de las sustancias de mayor alto impacto, es decir, de las que más daño producen en cuanto a accidentes automovilísticos, digamos que en cuanto a como una expansión del perjuicio que hace. Se van clasificando las sustancias por el impacto que generan. Entonces, el alcohol pues es el que más se consume y el de mayor alto impacto. Y de ahí pues el tabaco, y de ahí la marihuana, y de ahí la cocaína, las anfetaminas, y ya después algunos alucinógenos como el LSD, la psilocibina y demás. En este caso, como en lo que mencionaba de que los jóvenes pues no deberían tener acceso a temprana edad, pero lo tienen, sí ha hecho falta como políticas públicas que ayuden como a vigilar más o algo por el estilo. Sí, bueno, en general creo que son como creo que somos muchas personas quienes tenemos que contribuir como a eso, ¿no? Por ejemplo, desde la familia, los papás, pues es importantísimo que haya una buena comunicación, que haya un buen conocimiento de lo que está viviendo el chico, que haya una confianza suficiente para decir, mamá, papá, estoy teniendo un consumo de sustancias, sin tener ese miedo como a una represalia o a, no sé, que se vuelva como eso un problema mucho mayor, ¿no? Y que pueda más bien tratarse de manera adecuada. Políticamente, pues sí, también muchas empresas grandes de alcohol y tabaco pues aportan ciertas cantidades al gobierno, ya sea por impuestos y demás, pero de hecho, por ejemplo, muchas tabacaleras aportan ciertas cantidades a la parte de salud en cuanto a políticas públicas. Entonces, pues de alguna manera como que ayudan, por así decirlo, muy entre comillas, económicamente, pero pues con eso tienen como ciertos beneficios, como que se les permita la venta, cosas por el estilo. Entonces, las políticas que se han tratado de hacer es incrementar los costos, por ejemplo, a través de el aumento de los impuestos a estos productos y demás, pero bueno, pues sí, no hay una regulación, no hay una, o sea, digamos que existen las reglas, existen las consecuencias por escrito y demás,
pero en la práctica, así como muchas cosas, pues no se llevan a cabo como deberían, no hay una supervisión adecuada de que no haya venta a menores, o sea, esto de los vapeadores, por ejemplo, es una locura que todos los adolescentes pueden tener acceso a comprar en todos lados. Entonces, en ese sentido, pues la cuestión política también tiene que ver. Los medios de comunicación también son muy importantes. Por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, es muchísimo la cantidad, por ejemplo, de páginas que se dedican a como poner la parte divertida del consumo, memes, videos, cosas por el estilo, en las que las chicas y los chicos, pues al querer sentirse identificados, incluso, o sea, con todo lo coloquial que hacemos de sí soy y cosas por el estilo, estamos como publicando muy a menudo este tipo de contenido y entonces cuando se te fue, no sé, muchísimas borracheras no me identifican, o cosas por el estilo, o sea, todo el mundo tenemos en mente memes y demás, y todos lo compartimos, y entonces eso genera una cultura en la que es no solo permitido, no solo normalizado, sino es lo adecuado, es lo necesario para poder pertenecer a los grupos sociales. Entonces, digamos que son muchas las partes involucradas para que o aumente o disminuya o al menos se detenga el consumo en menores. Que en este caso, con esto que dices del contenido de las redes, hasta, o sea, sí termina siendo muy superior a campañas de prevención, ¿no? Sí, muchísimo, sí, porque además las campañas de prevención, aparte de que en muchas ocasiones, hay muchas campañas que se hacen con toda la finalidad de mejorar las cosas, pero también hay muchas campañas que se hacen para cumplir metas. Entonces, tienes que cumplir tal meta, tienes que hacer una campaña de tal cosa, y entonces, pues a lo mejor no se le pone tanto empeño para que se haga de manera que sí llegue como a público que se pretende, sino nada más como no consumas o cosas por el estilo. Entonces, sí tiene que haber campañas mucho más directas y mucho más pensadas y mucho más asesoradas por especialistas. Por ejemplo, algunas campañas, hubo una reciente que sí me pareció muy buena sobre, hay una política pública que se llama disminución del daño, reducción del daño. Entonces, esa sí está como más adecuada y asesorada científicamente, pues. Entonces, ¿esa campaña qué contenía? La reducción del daño implica justamente no estigmatizar a las personas que consumen, o sea, digamos, como hay ciertas reglas, como si puedes no consumir, no consumas, pero si vas a consumir, cuídate, o sea, avisa dónde estás, manda ubicación, trata de no consumir cosas que te puedan hacer perder la conciencia. Si vas a utilizar, no sé, o sea, como jeringas, pues que sean nuevas, etcétera. O sea, como disminuir el impacto que puede tener el consumo. No maneje, o sea, como, no sé, dile a algún amigo o amiga que te puedan ayudar en caso, no sé, de que tengas una sobredosis, o sea, como a ese grado, ¿no? Como, o sea, sí, no, que no sea solo de no lo hagas y punto, ¿no? Sino más bien poner este ambiente de, bueno, si lo vas a hacer, también podrías como ayudarte de esta manera. Exacto. Y eso se necesitaría ver más. Muchísimo más. Incluso, por ejemplo, muchas personas que escuchen esto van a decir, es que les están dando permiso a los jóvenes de hacerlo. Y no, o sea, es reducir el daño, o sea, justamente evitar accidentes automovilísticos, muertes, evitar sobredosis, evitar abusos sexuales, evitar situaciones que pasan y que a veces nos tapamos los ojos. Ok, pues muchísimas gracias. Okay.